Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana del Día del Señor. Estamos aquí para tener un tiempo devocional y compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo a todos los hermanos, especialmente a nuestra amada iglesia de Sur Flores, a nuestros hermanos que están convalecientes, recuperándose todavía de las enfermedades. Pero aquí estamos en esta mañana y vamos a escuchar unas alabanzas. Nos invitan en esta mañana a estar preparados para la lucha, firmes y adelante. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe. Quiero compartir una lectura, la palabra del Señor en Efesios 6, a partir del versículo 10 al 20. Es el famoso pasaje conocido como la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea Dios. San Pablo escribiendo desde una cárcel, pidiendo a aquellos creyentes que tomaran toda la armadura de Dios para resistir al enemigo, y que continuaran orando por él, para que cuando abriera su boca pudiera predicar el Evangelio de Cristo como debía ser predicado. Por eso, amados hermanos, estamos finalizando un año que no ha sido nada bueno, si pudiéramos pensar en alguna forma, para muchas personas. Es un año que ha traído lamentablemente pues muchas situaciones difíciles. Un año donde muchos han partido a la presencia del Señor, donde muchos otros han pasado dificultades económicas, de salud, y la lista sería interminable. Sin duda ha sido y está siendo, porque no se ha terminado, un año difícil de batalla. Pero quiero darles una noticia. Y no es la noticia de los que generalmente predicen un año diferente. El año nuevo será diferente. Cobremos ánimo. No vamos a enfrentar las mismas situaciones. Todo va a ser diferente. Habrá prosperidad, habrá sanidad, no habrá muerte. Bueno, eso sería un cuento. Eso sería una predicación pues muy liviana, muy optimista, pero no real. La situación, amados hermanos, y la verdad es que este año que viene, si Dios nos da la vida para estar ahí, será otro año también donde nosotros, los creyentes, los cristianos, tendremos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque esta batalla no va a terminar, aun cuando vengan años mejores, por llamarlos así. Aun cuando vengan circunstancias más favorables, nosotros, los cristianos, no debemos esperar que el mundo nos sonría. Vamos a tener dificultades. Por eso es que vamos a escuchar esta otra alabanza antes de compartir la palabra de Dios. La lucha sigue y seguirá siempre.
enemigo vil. Y Jesucristo, nuestro jefe manifiesto, vencerá. De todos en la lucha sigue, oh cristianos, brazo a brazo lucharéis. Con Jesucristo seguid confiando y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, ser fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperar. Amén. Bendito sea Dios. La lucha sigue, amados hermanos, y seguirá hasta el día en que Jesús venga nuevamente a esta tierra. Yo quisiera hablarles brevemente acerca de lo que he titulado Resistiendo al enemigo. Resistiendo al enemigo, una realidad que, como decía, nos va a tener que acompañar todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendita oportunidad de predicar tu palabra, aun cuando no lo estamos haciendo en las circunstancias que quisiéramos. Pero Padre, gracias por esta vía de la internet donde el mensaje puede llegar a aquellos que así lo deseen, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra y la hagas de desafío para nosotros, de edificación, Señor, en esta mañana. Tú sabes cuántos están en este mismo momento peleando la buena batalla de la fe, luchando, Señor, en contra de las circunstancias adversas, resistiendo al enemigo. Por eso, Señor, en esta mañana, gracias te damos, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nuestro? Rogamos que tú nos acompañes en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como decía, resistiendo al enemigo. Hay unos versículos que yo creo que la mayoría de los cristianos están muy familiarizados con él. Y lo encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro. Estos versículos están en la primera carta, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Primera carta del apóstol San Pedro, 5, del 8 al 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. El apóstol Pedro está tratando de dar ánimo y fortaleza a aquellos creyentes que se encontraban en dificultades, pasando por pruebas muy difíciles relacionadas a su fe en Jesucristo. Y él no está en ninguna manera desconociendo que existe una batalla, existe una oposición de parte del enemigo de nuestras almas. Por lo que tenemos que comenzar diciendo en esta mañana que existe una real confrontación entre el enemigo de nuestras almas, Satán, y nosotros, los cristianos, en Jesucristo, en cualquier época, en cualquier situación, desde que el mundo es mundo hasta hoy, encontramos esa confrontación, esa lucha
entre el enemigo de nuestras almas y los creyentes. Ahora, debemos evitar caer en dos extremos al considerar este asunto de la realidad de una batalla, de una lucha espiritual en contra del enemigo. El primer extremo que debemos evitar es llegar a considerar a Satán como tan solo una figura mitológica, pero que no es tan real como se supone. Es decir, que algunas personas tienden a minimizar este asunto y a pensar en Satanás más bien como una figura mitológica, pero que no es tan real como dicen. Y entonces, pues, no ven al enemigo en nada en contra de ellos, luchando como creyentes que son. Ellos tienden a considerar este asunto fríamente, como incredulidad. Sí, puede ser que haya una figura como tal, pero no es tan real como algunos suponen. Ese es el primer extremo que debemos evitar. Tenemos que entender claramente que sí existe un enemigo de nuestras almas y que la Biblia lo revela. Pero el otro extremo es el del fanatismo, de ver a Satanás y a sus demonios interferir en todas las cosas, atribuyéndoles un poder y acciones que no tienen. Es decir, el otro extremo es ver, como dice el dicho, a Satanás y a sus demonios hasta en la sopa. ¿No? Si se cerró una puerta, o si se apagó la luz, o cualquier cosa. Si tengo un dolor de cabeza, o si fulano me dejó de hablar, o cualquier situación, ya estos creyentes le están atribuyendo la acción del mal a Satanás. Y se pasan la vida reprendiendo al diablo y gritando y profiriendo maldiciones y atando y desatando y una serie de cosas que nada tienen de poder en contra del enemigo de nuestras almas. Entonces, si hay un equilibrio entre estas dos posturas, es la de saber lo que la Biblia nos revela acerca del enemigo y cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar, basados en la Escritura, no en el último grito de la moda en este aspecto espiritual. No es la última revelación que recibió fulano mengano. Lo que la Biblia nos enseña, acerca de este ser y de cómo nosotros los cristianos debemos resistirlo a él en esta batalla, que sí es muy real, porque el enemigo está bien dispuesto para tratar de robarnos a nosotros esa semilla de la palabra de Dios que un día fue sembrada en nuestros corazones. Todo lo que quiere es apartarnos, desviarnos del camino eterno a la salvación. Y bueno, ya leímos en Efesios, y sobre todas las cosas, dice el apóstol allí, tomen el escudo de la fe, porque la única manera que podamos tener nosotros para vencer a Satanás y a todos sus demonios juntos es la fe que Dios nos ha dado, la fe que nos ha salvado, la fe que nos ha traído la esperanza de vida eterna, la fe que nos ha traído la posibilidad de conocer a Dios en nuestras vidas, conocer su revelación escrita en su palabra y poder ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. Tenemos que aprender a resistir al diablo, resistir su actividad, su opresión, su control de situaciones, emociones y circunstancias, según Dios nos enseña en su palabra. Si nosotros pudiéramos hablar de una fórmula, que no es una fórmula, pero como tanto le gusta a la gente esto, ¿no? A veces buscan los libros cuando se titulan así, una fórmula para la felicidad, o una fórmula para vencer el temor, y siempre estamos detrás de esas cosas. Bueno, si queremos usarlo así, pudiéramos decir que hay una fórmula, una manera de proceder organizada, en la cual nosotros podemos estar seguros que venceremos la batalla de la fe, la batalla en contra del enemigo y sus huestes.
si hay, repito, una fórmula o una ecuación para hacer esto, se encuentra en Santiago 4:7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que nos dice el apóstol Santiago en la palabra inspirada de Dios es que si queremos tener una batalla en la cual nosotros podamos resultar vencedores, es sometiéndonos a Dios. Este es el primer paso y el más importante, porque si no estamos sujetos a Dios, no hay batalla que podamos librar, y mucho menos que podamos vencer, amados hermanos. Someterse significa estar sujeto, estar bajo la autoridad de un poder que está sobre nosotros. Y si nosotros tan fácilmente nos sometemos a las leyes de nuestras naciones, ¿por qué no? Porque queremos evitar, evidentemente, el castigo. ¿Por qué entonces a veces resulta tan difícil el sometimiento a la autoridad máxima? La autoridad que está por encima de todas las cosas, que es la autoridad de Dios. Él está por encima de todo y de todos, amados hermanos. Y nosotros, al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, estamos haciendo algo, o deberíamos estar haciendo algo que quizás en el momento no lo entendemos, pero como la fe sigue guiándonos y seguimos nosotros conociendo la revelación de Dios en nuestro caminar cristiano y en el entendimiento de la voluntad de Dios, hemos llegado a entender de que tenemos que sujetarnos a Dios. Nosotros no hemos venido al conocimiento de Dios para vivir la vida que más nos agrada. No hemos venido aquí al conocimiento de Dios para servirnos de Dios, sino para servirle a Él. Por lo que ahora tenemos que entender que Él es la autoridad máxima, que ese Dios que en quien hemos creído, que nos ha dado la salvación en Cristo, es también el juez del universo, que tiene leyes que hay que obedecer, que hay que seguir, que hay mandamientos que Él nos impone para que entonces podamos vivir la vida que a Él le agrada. No hemos venido para vivir la vida que me agrada, sino la vida que agrada a Dios. Y de eso ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Y eso era su gozo máximo. Por lo que para comenzar a obtener victoria sobre el enemigo, tenemos que estar sujetos a Dios, sometidos a su voluntad, a sus mandamientos, a estar caminando en su luz, consultando con Él todas las cosas, no haciendo nada por el impulso de nuestros sentidos o nuestras emociones tan solamente, sino consultando la voluntad de Dios. Y si lo que estamos pensando realizar no concuerda con la voluntad de Dios y en la oración sentimos que el Espíritu nos dirige a que no lo hagamos, pues no lo hagamos. De la misma manera que tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Estar sujeto a Dios significa ese conocimiento y aceptación de lo que Él quiere para nosotros. Simplemente, si no estamos obedeciendo a Dios en su voluntad, no estamos sujetos a Dios. El conocimiento de Dios pues también incluye lo que Él nos revela sobre el enemigo. Por eso decíamos que nuestra base y fundamento de todo es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a creer realmente que este libro es inspirado por el Espíritu Santo y que está aquí la revelación completa de Dios, entonces ¿por qué estamos creyendo lo que nos dicen otras personas, también en el nombre de Dios, pero completamente desviados de la Escritura? Y están dándole a Satanás un poder que no tiene, un control que no tiene. Y hay creyentes que prácticamente viven más temiendo al poder del diablo que viviendo en la confianza
que el poder de Dios les ofrece. Porque lamentablemente, pues es un mundo de tinieblas y estamos viendo cómo la gente incluso se interesa más por el conocimiento del ocultismo que por el conocimiento de Dios. Y tristemente, pues a veces en las iglesias también encontramos personas que están más preocupados en saber cómo es que los demonios operan y actúan que cómo Dios protege a su pueblo. Evidentemente, sí hay que conocer al enemigo, pero de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado de él. El apóstol Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus artimañas. Tenemos que aprender a conocer lo que la Biblia nos dice. Nos dice que Satanás es el padre de mentiras. Entonces, pues ahí tenemos ya que saber que todo aquello que no huele a la verdad no es de Dios. Si alguna cosa que nosotros podamos experimentar en este mundo y que nos reporte ganancias, nos reporte prosperidad, pero hay algo turbio allí que no va conforme a la verdad, si hay engaño, si hay estafa, hermanos, ¿usted cree que debemos pensar por un momento a ver si es de Dios o no? Tenemos que andar en la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Hay quien dice que quiere tener el favor de Dios, pero también está jugando con el diablo. Y está engañando. Y está sacando ventajas en algunos negocios que no son limpios. No crea que usted va a vencer en la lucha contra el enemigo obrando de esa manera. Tenemos que andar en la verdad y conocer al enemigo, padre de mentira, artimañas que emplea con astucia. Es un ser astuto, es un ser que viene con trucos, con medias tintas, verdades a media, como la hizo a Eva y la engañó. Hermanos amados, no es un mentiroso cualquiera, es el padre de las mentiras. Entonces, si no estamos revestidos de la verdad de Dios, ¿cómo podremos enfrentar al enemigo? Someternos a Dios hace que le cerremos terreno al enemigo. Él no podrá tener ningún tipo de influencia en aquellos que están sujetos a Dios, porque cuando venga y lo intente, encontrará entonces a una persona que está viviendo la fe en victoria, a una persona que se está entregando a Dios cada día y se está sujetando a Él. Para entender un poco mejor esto, el sometimiento a Dios incluye sobre todo el análisis, el examen, el escudriñamiento de toda nuestra vida ante la luz de su palabra. Es poner a su luz todas las áreas de nuestra existencia para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Si estamos realmente en el centro de la voluntad de Dios o hay alguna hendidura, algún punto débil, algún talón de Aquiles donde podamos ser heridos y podamos ser muertos espiritualmente. Tenemos que poner toda nuestra vida personal delante de Dios y escudriñarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner nuestra familia al escudriño de la palabra de Dios. Tenemos que hacer un análisis de todo lo que somos y hacemos para entonces poder definir si hay algún área que todavía necesitamos rendir, o todavía necesitamos fortalecer en el Señor. Debemos incluso pedir a Dios que nos muestre dónde potencialmente podemos estar fallándole y ponernos a cuentas con Él. Como oraba el salmista, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Escudriñeme, oh Dios, y pruébame, mírame si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No tengamos miedo de descubrir el monstruo que solemos ser. Dejemos que la luz de Dios nos ilumine
y que salgan a flora todas aquellas cosas que Él no quiere en nosotros. Y pasemos, como dice el dicho, el cuchillo y cortemos de tajo todo aquello que no agrada a Dios. De esa manera, amados hermanos, estaremos en la primera posición donde podemos hacer frente al enemigo y a sus ataques, sometidos a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nos sometemos a Dios, entonces podemos hacer lo otro que Santiago nos dice: resistan al diablo. Y también en la lectura que leímos de Pedro: resistid al enemigo. ¿Qué será esto? ¿Qué significa esto? ¿Significará proferir palabras, conjuros, estar reprendiendo al diablo? ¿Significará estar maldiciendo al diablo? ¿Pisarle la cabeza, gritarle, decirle te reprendo, te ato, fuera de aquí? Bueno, si así fuera, la Escritura nos lo diría. Pero la Biblia nada dice de estar haciendo estas cosas. Y si tiene dudas, estudie su Biblia y busque allí en donde hay que hacer estas cosas. Pero sí nos dice claramente que debemos resistir al diablo. La tentación es grande para entrar a hablar un poco de estas cosas que la gente... Pero no puedo, porque sería atropellar el tema. Pero resistir al diablo, hermanos, no tiene que ver con un enfrentamiento de pecho a pecho, de persona a persona, porque eso es imposible. Ya desde el punto de que estamos en una diferente dimensión, que somos seres completamente opuestos en el mundo, ya eso ya sería una imposibilidad. Pero sobre todo, por lo que la Escritura nos dice, que no tiene nada que ver con una batalla, con una guerra, como algunos proponen. Simplemente significa hacer resistencia. Es estar en una posición, como ya dijimos, sujetos a Dios y resistir, rechazar sus asechanzas, rechazar sus proposiciones. Eso es estar resistiendo al enemigo, porque es algo que solo podremos hacer una vez que nos hemos sometido a Dios y estamos haciendo su voluntad. Después que nosotros hayamos resuelto esto, entonces podremos nosotros resistir al enemigo, creyendo la palabra de Dios, en primer lugar. Recuerden que en la confrontación o el encuentro que tuvo el Señor Jesús con Satanás en el desierto, en la tentación de Cristo, el Señor lo único que hizo fue citar la palabra de Dios, su compromiso con ella. Y esto fue suficiente para que el enemigo, que dicho sea de paso, también usó la palabra de Dios, aunque ya no de la correcta manera. Y ya sabemos, ¿verdad?, que usar la palabra indebidamente es una de las artimañas del enemigo. Y los que le siguen hacen lo mismo, y citan la Biblia, pero fuera de contexto. Un texto, como ustedes saben, un texto fuera de contexto es un pretexto para cualquier cosa, para apoyar cualquier creencia. Amados hermanos, tenemos que resistir creyendo las promesas de Dios. Y si cualquier cosa que nos sugiera Satanás va en detrimento de la fe en nuestros corazones, pues allí es donde tenemos que afirmarnos en la fe y decirle, como Jesús dijo, escrito está, Satanás. Y citar la palabra de Dios que creemos en nuestro corazón, creyendo sus promesas para nosotros, siguiendo los principios bíblicos que actuarán en contra de la actividad e influencia del enemigo en una determinada situación. Cuando usted se pone firme y dice, no, aquí yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra, el diablo tiembla y tiene que huir.
porque entonces estará él mirando que hay un cristiano firme, resuelto a hacer la palabra de Dios. Hay algunas cosas que tendremos que hacer nosotros, hermanos, porque es una batalla donde estamos nosotros involucrados y tendremos que tener alguna participación en ella, aunque la victoria la da nuestro Dios. Pero hay algunas áreas que Dios nos llama a que nosotros actuemos, a que nosotros tomemos decisiones. Solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, un cristiano que quiere realmente resistir al diablo y quiere vencer las batallas espirituales, tiene que buscar la santificación. Tiene que crecer en santificación en el Espíritu. Y tiene que llegar al punto de ser lleno del Espíritu Santo en su vida. Debe buscar esta experiencia de la entera santificación, de la plenitud del Espíritu en su vida. No debe sentarse allí y que si yo estoy cómodo, así como estoy bien. ¿No? Porque hay personas que no quieren involucrarse mucho. No quieren tener compromiso serio con Dios y con su obra. Y piensan que así van a estar listos para la batalla. Pero no. Si es alguien que muestra desinterés y desgano por las obras preciosas que Dios quiere hacer en nuestros corazones, entre ellas la entera santificación, entonces ¿cómo puede luchar y enfrentar al enemigo con efectividad? No. Un cristiano que quiere vencer la batalla tiene que estar enteramente santificado. Debe anhelar, debe querer, desear en su vida la plenitud del Espíritu Santo. Desea estar cerca de Dios y de sus cosas. Esto implica, amados hermanos, el conocimiento de Dios, como ya dije, y su voluntad en áreas como la familia, por ejemplo, los roles que Dios nos ha dado, a unos quizás más que a otros, pero en términos generales todos tenemos roles que cumplir. Pero si ya estamos casados, o hemos estado casados, o tenemos hijos, pues la familia es un asunto fundamental, donde nosotros tenemos que prestar atención allí. ¿Cómo está nuestra vida en familia? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en familia? Si soy el padre de familia, ¿estoy consciente de lo que significa ser la cabeza del hogar? ¿Estoy amando a mi esposa como Cristo amó a su iglesia? ¿Tengo a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Los estoy criando? ¿Los estoy educando? ¿Estoy compartiendo con ellos la palabra? ¿Les estoy enseñando? ¿Les estoy disciplinando? Todas esas cosas deberíamos responder. Y la mujer igual. ¿Estoy siendo la ayuda idónea? ¿Estoy cumpliendo con las disposiciones de Dios en su palabra para mí? Es un área en la que muchas veces se fracasa y estamos levantando las manos en el templo y cantando, pero la casa es un desorden. Así, pues ninguna resistencia le podremos ofrecer al enemigo, porque él va a venir y nos va a decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? No tengamos en poco estos consejos. El trabajo en todo. Hay versículos, pero no los puedo citar. El trabajo en la obra de Dios y el trabajo como el medio de ganarnos la vida. ¿Estamos conscientes de que esa es un área donde también podemos fallar a Dios? A veces tenemos dones y talentos y conocemos que debemos servir a Dios con ellos y no lo hacemos. Pensamos que el ministerio es solamente del pastor. El ministerio es de todo, hermano. El ministerio significa solamente el servicio que ofrecemos a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Por eso es que si hablamos del ministerio de la iglesia de Sur Flores, estamos hablando del ministerio de todos los que allí se reúnen, de todos los que allí son ministrados.
Por eso es que debe haber un máximo interés de muchos, o de todos debiera ser, de los que forman parte de esta congregación, de cualquier congregación. Porque esta es un área donde también podemos ser atacados por el enemigo si estamos flojos en ella. Y decía el trabajo en términos generales, porque si no se quiere trabajar, entonces ¿de qué vive esa persona? Se está en dudosa procedencia el dinero que ganan. Y Dios no quiere gente que hace trueques sirviéndole en su iglesia. Tenemos que ser diáfanos, transparentes y conformarnos con lo que Dios nos permite tener. Recuerden que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Escritura, el cual codiciando algunos se perdieron, se extraviaron. El ministerio no es para hacer dinero, amados hermanos. El ministerio es para servir a Dios desinteresadamente, solamente porque Él nos ha llamado. Pero tengamos cuidado, tanto en el área del ministerio de la iglesia como en la familia. Usted busque su dinero honradamente. Las finanzas, otra área donde tenemos que estar bien claros. Y bueno, no sería el tiempo insuficiente, pero cuando hablo de las finanzas me refiero a el dinero ese que Dios nos permite ganar honradamente y del cual nosotros debemos hacer aporte a la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba recogiendo la ofrenda para los santos en Jerusalén, él mencionó allí el ejemplo de los macedonios que se dieron a sí mismos por la voluntad de Dios, y de darse a sí mismos representó en dar todo, y eran personas que no tenían y que estaban en persecución, en pruebas de su fe. Lo que quiero decir con esto es que el creyente que realmente está sujeto a Dios entiende que él debe apoyar la obra de Dios con su dinero. Y aquí no voy a hablar de diezmo ni nada de eso. Cada iglesia tiene sus disposiciones con relación a esto, cada cual tiene su entendimiento de esto. Pero cualquiera que sea la interpretación y el conocimiento que tenga, el verdadero cristiano apoya la obra de Dios con su dinero y busca las diferentes formas de bendecir a otros con el dinero que Dios le permite tener. Hay que saber ganar el dinero honradamente y hay que saber gastar el dinero en la voluntad de Dios, amados hermanos. Despilfarrar el dinero comprando lo que no necesitamos para después amontonarnos en el garaje y al año tener que hacer un garaje, eso no es agradable a Dios. Tenemos que aprender a contentarnos con lo necesario, con lo que realmente son necesidades de nuestras vidas, y el resto usarlo para la gloria y alabanza de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, realmente la lista es muy larga y no quiero cansarles. Simplemente, amados hermanos, tenemos que entender de que somos llamados para hacer luz a las naciones, para influenciar cristianamente en la vida de aquellos que se relacionan con nosotros. Y que si no hacemos esto, lejos de estar venciendo la batalla de la fe y resistiendo al enemigo, estaremos siendo sus víctimas. Santiago termina diciéndonos que finalmente, después de haber hecho el análisis y descubrir realmente de que estamos sujetos a Dios, después entonces que hemos resistido al enemigo con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, entonces dice Santiago, y huirá de vosotros. La gente pinta a Satanás como alguien demasiado osado y valiente, pero en realidad él, cuando viene y encuentra que todas las puertas, que todas las hendiduras están cerradas en la vida del creyente fiel y no tiene por dónde entrar, entonces él huye, porque él huye de todo lo que está en orden.
Él huye de todo lo que está limpio, puro y santo a los ojos de Dios, porque allí no tiene nada que buscar, no tiene nada que lograr allí. Él no teme a los gritos, él no teme a los conjuros, a las reprensiones. No, si usted no está sujeto a Dios, como algunos piensan por ahí, que la sangre de Cristo nada tiene que ver con esto, pero algunos usan la sangre y para reprender a Satanás. Usted puede usar la sangre y el cuerpo entero de Cristo, pero Él no va a huir si usted no está sujeto a Dios. Por eso debemos tomar en serio esto. Él no teme a esas cosas, pero sí teme a un creyente que vive en santidad, sujeto a Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Él allí tiene que correr. Por eso debemos hacer ese análisis. Ahora, amados hermanos, y con esto termino, tenemos que reconocer algo. Él solo va a huir por un tiempo. Él va a regresar. Porque lo hizo con el Señor. Después que Él se apartó del Señor en el desierto, dice la Biblia allí, y se apartó de Él por un tiempo. Porque Él sí es persistente. Él va a insistir en tratar de agarrarnos en algún desliz, en alguna debilidad. Pero tenemos de Dios la promesa de que Él tiene que huir si nosotros estamos sujetos a Él. La batalla no terminará hasta el fin de nuestros días o hasta que Cristo venga de nuevo por su iglesia. Por lo que dije al principio, el año 2021 que viene será un año donde también tendremos que luchar esta batalla. Si Dios en su misericordia nos concede estar vivos, pues tenemos que estar ciertos de que la batalla continúa. El enemigo tratará de apartarnos de los caminos del Señor. Hará o querrá hacernos dudar de la bondad y la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes en quien hemos creído. Porque dice, como dijo el apóstol Pablo, Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Él dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estemos, hermanos, esperando con ansias el regreso de Cristo a este mundo. Tratemos de vivir la vida que a Él le agrada con la ayuda de su Espíritu. Fortalezcámonos los unos a los otros en la fe cada día. Pensemos que somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que estar todos unidos en la misma batalla, con el mismo pensamiento, con el mismo propósito de llevar el Evangelio a todos los perdidos, de vivir la vida que a Dios le agrada. Porque ciertamente el final es glorioso para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias te damos. Gracias te damos por la verdad de esta lucha, Señor, esta batalla de la fe que tenemos que librar. Aún te damos gracias porque tú nos das el conocimiento, Señor, de quién es nuestro enemigo y cómo debemos confrontarlo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos, Señor, a estar sujetos a ti, Padre amado, a estar viviendo en obediencia a tu palabra, agradando, haciendo lo que es agradable a tus ojos, como dice en Efesios 5:10, que debemos comprobar lo que es agradable a Dios. Ayúdanos para ser esos soldados firmes, impenetrables, donde el enemigo no pueda en ninguna manera hacernos daño. Yo te ruego, Señor, que tú obres. Y si hay algún soldado herido, porque reconocemos nuestras fragilidades, Señor, te rogamos que tú nos ayudes para que podamos levantarnos y seguir en pie, luchando esta buena batalla, sabiendo que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra? ¿Quién puede hacernos daño si el Dios Todopoderoso es quien nos guarda? Te pido, Señor,
que tú seas con mis hermanos que estamos todos en este momento pasando por esta crisis de la enfermedad, Señor. Yo te ruego que nos sigas fortaleciendo como lo has hecho hasta ahora y permitas que todos estemos completamente sanos en los próximos días, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue restaurando la vida de nuestra hermana Irma, Señor, nuestro hermano Félix, de Abby, Señor, de Jonathan, de Emanuel, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre Mari, Señor, Padre Santo, sobre nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana María Escobedo y su esposo, Señor, nuestra hermana María Antonia Díaz, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos que tú nos sostengas con tu gracia, Padre, y que ya el próximo domingo, si tú lo permites, podamos estar nuevamente en el templo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te ruego que seas con todos los enfermos en todo lugar, Señor, siervos tuyos que se están contagiando, nuestro hermano Carlos Páramo y su esposa, te suplico, Señor, que tú les sanes y les levantes. Y así, Señor, estos pastores en Sudamérica, te pedimos misericordia, Señor, para cada uno de ellos y que tú les permitas salir de este trance, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y ponemos a nuestros hermanos en tus manos, cariñosas y cuidadosas, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy pensando, bueno, que parece los hermanos de la Junta que se comuniquen también, pero estoy pensando que si Dios lo permite, ya para el domingo que viene, los que puedan, sin ningún tipo de compromiso, podremos estar en el templo. Pero me gustaría que escuchar sus opiniones. Gracias a Dios que por lo menos, aunque sea de esta manera, podemos compartir su palabra. Que Dios me los bendiga a todos, que la paz de Cristo sea con todos. Jehová les bendiga y les guarde y ponga su mano sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús les decimos que nos vemos pronto. La paz de Cristo sea con todos.